Como médico formado en los años 80, mi relación con la tecnología siempre fue distante. En mi hospital privado, mientras el personal administrativo manejaba bases de datos y sistemas digitales, yo me aferraba a los expedientes en papel y mi confiable pluma. Mis hijos, Clara de 13 años y Tomás de 15, eran expertos en el mundo digital, navegando Internet con una facilidad que me asombraba. Incluso mi esposa, Laura, pagaba las cuentas en línea sin problemas. Pero yo, un cirujano con décadas de experiencia, me sentía como un extraño en ese terreno. Sabía que debía adaptarme. La medicina moderna exigía familiaridad con la tecnología para mantenerme actualizado y ofrecer lo mejor a mis pacientes. Así que le pedí a Tomás que me enseñara los fundamentos de la informática. Sus lecciones fueron un soplo de aire fresco. En pocas sesiones dominé lo básico, desde abrir programas hasta organizar archivos, pero aún no había tocado Internet. Y esa sería la puerta a un error que cambiaría mi vida para siempre, llevándome a las profundidades de la Deep Web y a un trato que aún me persigue. Tomás, con paciencia adolescente, me guió en la creación de cuentas en redes sociales. Tener un perfil en línea te hará más visible, papá. ¿Atraerás más pacientes?, me dijo, y yo confié en su entusiasmo. Pronto tenía cuentas en Instagram, LinkedIn y una plataforma profesional para médicos. Al principio fue emocionante reconectar con colegas y compartir logros, pero rápidamente me aburrí. Las redes sociales no eran lo mío, las usaba solo para promover mi trabajo en el hospital. Una tarde, mientras Laura y los chicos estaban en la escuela, decidí usar la laptop de Tomás para revisar mi correo. Entre los mensajes habituales, una notificación captó mi atención. ¿Quiere destacar como el Dr. Morales? Haga clic aquí para una oportunidad única. Era personalizada, tentadora y mi inexperiencia digital me cegó ante los peligros. Sin pensarlo, hice clic en el enlace. El navegador mostró una advertencia. Este sitio no es seguro. ¿Puede estar accediendo a la Deep Web? No tenía idea de qué era la Deep Web, pero la palabra oportunidad resonaba en mi mente. Como hombre de ciencia, no creía en los riesgos intangibles del Internet. Solo veía una posibilidad de crecer profesionalmente. El enlace me llevó a una página elegante, con un diseño que parecía profesional. Un formulario pedía mis datos: nombre, profesión, hospital. Lo completé, pensando que era un trámite para una conferencia o un programa de networking. Días después, recibí un correo con una invitación a un evento exclusivo para profesionales médicos, una reunión de alto nivel, para establecer contactos. Había un detalle extraño: no se permitían acompañantes. Laura no disfrutaba de las conferencias médicas, así que lo vi como una ventaja. Me preparé con mi mejor traje, un puñado de tarjetas de presentación y una mezcla de emoción y curiosidad. Si no hubiera sido tan ignorante sobre la Deep Web, tal vez habría sospechado que algo no estaba bien. El evento se llevó a cabo en un salón lujoso en las afueras de la ciudad. Al llegar, me recibió un ambiente sofisticado: mesas con comida gourmet, música clásica y profesionales bien vestidos conversando animadamente. Por un momento dudé de mi lugar allí, pero pronto reconocí a figuras prominentes de la ciudad: empresarios, médicos, incluso un político local. Me relajé, pensando que había dado con una oportunidad genuina. Comí, bebí moderadamente y charlé con algunos asistentes, intercambiando tarjetas y hablando de avances médicos. Todo parecía normal, hasta que la música se detuvo abruptamente. La multitud se apartó dejando el centro del salón vacío. Un silencio inquietante se apoderó del lugar, y entonces los vi. Unas 20 figuras vestidas con túnicas negras, sus rostros ocultos tras máscaras grotescas que parecían sacadas de un ritual pagano. Cada máscara era más aterradora que la anterior, con ojos huecos y expresiones demoníacas que me hicieron pensar en Clara, que habría huido despavorida ante tal escena. Las figuras formaron un círculo en el centro del salón, y bajo los focos apareció una cuna con un bebé de no más de 1 año. Los llantos del pequeño rompían el silencio, amplificados por la luz intensa que lo cegaba. Como médico, mi instinto fue buscar a los padres, pero nadie en la audiencia parecía reaccionar. Todos observaban, inmóviles, como si estuvieran hipnotizados. Una de las figuras, presumo el líder, se acercó al bebé y comenzó a recitar palabras en un idioma que sonaba a latín. Las demás figuras trazaron símbolos alrededor de la cuna con polvos de colores,
mientras los llantos del niño se mezclaban con los cánticos. Entonces el líder sacó un cuchillo y con un movimiento preciso hizo cortes superficiales en la frente y el brazo del bebé. La sangre brotó y los gritos del pequeño se intensificaron. Mi corazón se aceleró. Quería correr hacia él, detenerlos, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, como si una fuerza invisible me obligara a quedarme quieto, como el resto de los asistentes. El ritual terminó tan rápido como comenzó. Las figuras se dispersaron entre la multitud, y una de ellas se acercó a mí. «Doctor Morales, soy Elias», dijo con una voz que parecía saberlo todo sobre mí. «Vino a esta reunión para destacar, ¿es verdad? Podemos hacer que su hospital prospere como nunca, pero ¿hay un precio?». Antes de que pudiera responder, continuó. «Necesitamos el alma de uno de sus hijos». La palabra, alma, me pareció absurda. Como científico nunca creí en conceptos místicos, pero su tono era serio y la conmoción en mi rostro debió ser evidente. «Srenia, no se preocupe, no tomaremos a sus hijos físicamente. Solo necesitamos su compromiso espiritual», explicó, como si fuera un contrato comercial. Pensé en el éxito profesional, en el dinero, en una vida mejor para mi familia. ¿Qué daño podía hacer prometer algo que no creía que existiera? ¿Pueden tomar el alma de Clara?, dije, con una confianza que ahora reconozco como estúpida. Elías asintió. «Trato está hecho», dijo, y se alejó. La fiesta continuó como si nada hubiera pasado. Esa noche, al llegar a casa, encontré a Laura en la habitación de Clara, abrazándola. Despertó gritando con fiebre altísima, me dijo, preocupada. Como médico, revisé a Clara de inmediato. Su temperatura estaba fuera de control, pero con medicamentos logré estabilizarla. Pensé que era una infección pasajera, pero los días siguientes trajeron algo mucho peor. Clara comenzó a sufrir terrores nocturnos, despertándose con gritos que helaban la sangre. Decía que veía monstruos en sus sueños, figuras oscuras que la perseguían. Su salud se deterioraba rápidamente. Estaba pálida, apenas comía, y sus calificaciones en la escuela se desplomaron. La llevamos a médicos, psiquiatras, pero nadie encontraba una explicación. Una noche, todo alcanzó su punto crítico. Clara se despertó con marcas en la espalda, cortes profundos que parecían hechos por garras. La carne estaba expuesta, y la sangre manchaba las sábanas. Mi corazón se detuvo. Como médico, sabía que no había explicación racional para esas heridas. La culpa me consumió. En el fondo, sabía que esto estaba relacionado con el trato que hice en esa reunión. No pude seguir negándolo. Confesé a Laura lo que había hecho. El enlace en la Deep Web, la reunión, el ritual, el trato. Ella, una mujer profundamente religiosa, me miró con una mezcla de horror y dolor. «¿Cómo pudiste?», susurró con lágrimas en los ojos. Al día siguiente llevamos a Clara a la iglesia. Un sacerdote, el padre Miguel, examinó a Clara y confirmó mis peores temores. Ha usado un ritual oscuro contra ella, probablemente a través de la Deep Web. Le conté todo, y él realizó una ceremonia de limpieza, un ritual que parecía un segundo bautismo. Clara mejoró temporalmente, pero los terrores regresaban esporádicamente. El padre Miguel nos advirtió, «Hizo esto, volverá. Deben alejarse de todo lo que los conecte a ese mundo». No lo pensé dos veces. Vendí el hospital, nuestra casa, todo lo que habíamos construido. Nos mudamos a un pequeño pueblo en el sur de Italia, lejos de la ciudad, del dinero, y especialmente de Internet y la Deep Web. Ahora trabajo como médico rural, atendiendo a los lugareños con métodos simples. Clara está mejor, pero las cicatrices en su espalda y en su alma permanecerán para siempre. La Deep Web fue la puerta a mi error. Ese enlace, que parecía una oportunidad inocente, me llevó a un mundo donde los tratos tienen consecuencias inimaginables. Mi ignorancia y mi codicia me cegaron, y Clara pagó el precio. Nunca conocí realmente a las personas detrás de esa reunión, pero confié en ellas, y ese fue mi mayor error. La frase, «nunca terminas de conocer suficientemente a alguien», resonó en mí, no por Elías o las figuras enmascaradas, sino por mi propia incapacidad para protegerme de lo desconocido. La Deep Web no es solo un lugar en Internet. Es un abismo donde la ambición puede costarte todo. Siempre he sido un curioso empedernido. Desde pequeño desarmaba juguetes para ver cómo funcionaban. Leía libros de ciencia hasta altas horas de la noche
y exploraba cada rincón de mi vecindario en busca de secretos. Cuando Internet llegó a mi vida, fue como abrir una puerta a un universo infinito. Pasaba horas navegando, aprendiendo sobre programación, foros y, eventualmente, sobre los rincones más oscuros de la red. La Deep Web, ese lugar del que todos hablan en susurros, me atraía como un imán. No era solo la promesa de lo prohibido. Era el desafío de descifrar un mundo oculto, un lugar donde las reglas de la superficie no aplicaban. Pero mi curiosidad me llevó demasiado lejos, a un encuentro con alguien o algo que cambió mi vida para siempre. La Deep Web no es solo un espacio digital, es un abismo donde las identidades se disuelven y nunca terminas de conocer realmente a quienes te encuentras. Mi nombre es Adrián, y en 2025, a mis 27 años, trabajaba como freelance en diseño web, un oficio que me permitía vivir cómodamente mientras alimentaba mi obsesión por la tecnología. Vivía solo en un pequeño apartamento en las afueras de una ciudad mediana, un lugar tranquilo donde los vecinos apenas se conocían. Mi rutina era simple. Trabajaba en proyectos durante el día y por las noches exploraba la Deep Web. No buscaba cosas ilegales. Mi interés era más académico. Quería entender cómo funcionaban los mercados ocultos, los foros de hackers, las comunidades anónimas que operaban en las sombras. Usaba Tor, configuraba mi VPN con cuidado y me aseguraba de no dejar rastros. Había leído suficientes historias de terror sobre la Deep Web para ser precavido. No hacía clic en enlaces sospechosos, no compartía datos personales y evitaba cualquier contenido que pareciera demasiado perturbador. Pero incluso con todas mis precauciones, no estaba preparado para lo que encontré. Todo comenzó en un foro oscuro al que llegué tras horas de navegar por enlaces en la Deep Web. Se llamaba El Umbral, un sitio con un diseño minimalista, casi arcaico, que parecía más un experimento que un foro activo. Los hilos eran extraños, escritos en un lenguaje críptico, mezclando tecnicismos de programación con frases que sonaban a poesía mística. Uno de los usuarios, que se hacía llamar El Creador, publicaba mensajes que captaron mi atención. Hablaba de un proyecto que podía cambiar la percepción de la realidad, un software que, según él, conectaba el mundo digital con algo más profundo, algo que trascendía la tecnología. Sus publicaciones eran hipnóticas, llenas de promesas sobre conocimiento ilimitado y experiencias que despertarían a quienes se atrevieran a participar. Como programador, me intrigaba la idea de un software tan revolucionario, pero también sentía una inquietud que no podía explicar. Decidí enviarle un mensaje privado. Hola, creador. Soy programador y me interesa tu proyecto. ¿Puedes compartir más detalles? Zrenia, escribí manteniendo un tono neutral. No esperaba una respuesta rápida, pero a los pocos minutos mi pantalla parpadeó y un mensaje apareció. Bienvenido, Adrián. Has dado el primer paso. El proyecto no es para todos. Si estás listo para ver más allá, comparte una pieza de ti. Un recuerdo, un miedo, algo verdadero. Me desconcertó que usara mi nombre real. Nunca lo había compartido en la Deep Web. Pensé que tal vez había cometido un error en mi configuración de seguridad, pero revisé todo y estaba en orden. La petición de un recuerdo me pareció extraña, pero inofensiva. Respondí con algo vago. Recuerdo cuando me perdí en un bosque de niño. Sentí que algo me observaba. Era cierto, pero no demasiado personal. Su respuesta llegó casi de inmediato. Eso servirá. Descarga el archivo en este enlace. Ejecútalo solo cuando estés solo. No hagas preguntas, solo confía. El enlace llevaba a un archivo llamado umbral.exe. Mi instinto me gritaba que no lo descargara. Sabía que los archivos en la Deep Web podían ser trampas, malware, ransomware o algo peor. Pero la curiosidad era más fuerte. Escaneé el archivo con todas las herramientas de seguridad que tenía. No detectaron nada sospechoso. Lo ejecuté en una máquina virtual, un entorno aislado que usaba para probar cosas riesgosas. La pantalla se volvió negra, y luego apareció una interfaz minimalista. Una ventana con un campo de texto y un botón que decía «Conectar». No había instrucciones, solo un mensaje en la esquina. El creador te observa. Mi corazón dio un salto. Escribí un mensaje simple. ¿Qué hace esto? La respuesta fue instantánea. Te conecta conmigo. Comparte otro recuerdo más profundo esta vez. No sé por qué seguí. Tal vez fue la adrenalina, la sensación de estar al borde de algo desconocido.
Compartí otro recuerdo: la muerte de mi abuela, el dolor de verla apagarse en el hospital. La pantalla parpadeó y un video comenzó a reproducirse. Era yo, de niño, perdido en el bosque mirando a mi alrededor con terror. No era una recreación, era real, como si alguien hubiera grabado ese momento de mi vida. Mi respiración se aceleró. ¿Cómo tienes esto? Swing, escribí con las manos temblando. La respuesta fue: tú me lo diste. Ahora dame un miedo. Me quedé helado. Esto no era un software normal, era algo más. Contra mi mejor juicio escribí: temo que algo me controle sin que lo sepa. La pantalla se oscureció de nuevo, y un nuevo mensaje apareció. Bien, ahora estás listo para conocerme. Ven a la dirección que te enviaré, solo, esta noche. Recibí un correo con una dirección, un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Sabía que era una locura ir, pero la necesidad de entender qué estaba pasando me consumía. Llegué al lugar al anochecer, un edificio en ruinas cubierto de grafitis. El aire estaba frío y el silencio era opresivo. Dentro la oscuridad era casi total salvo por una luz tenue al fondo. Caminé hacia ella, con el corazón en la garganta, hasta que vi una figura sentada frente a una computadora antigua, con cables desordenados a su alrededor. No podía ver su rostro. Llevaba una capucha negra que ocultaba sus rasgos. ¿Eres el creador? Component Placement, pregunté, con la voz temblorosa. La figura no se movió, pero una voz distorsionada respondió: soy lo que buscas, has dado mucho de ti. Ahora te daré lo que prometí. La pantalla de la computadora comenzó a mostrar imágenes. Mi apartamento, mi escritorio, yo mismo trabajando esa misma mañana. Era como si alguien hubiera hackeado todas las cámaras de mi vida. Luego las imágenes cambiaron. Vi a mi abuela en el hospital, pero no como la recordaba. Estaba de pie, mirándome fijamente, con ojos vacíos. Luego, una escena del bosque, con una sombra moviéndose entre los árboles acercándose a mi yo infantil. «Para, por favor», supliqué retrocediendo. La figura se levantó y por primera vez vi algo bajo la capucha. No era un rostro humano, sino una masa de píxeles en movimiento, como una pantalla rota. «No hay vuelta atrás, Adrián. Me diste tus recuerdos, tus miedos. Ahora eres parte de mí», dijo, y su voz parecía venir de todas partes. Corrí hacia la salida, pero las puertas estaban cerradas. La luz del almacén parpadeó, y la figura apareció frente a mí, aunque no la vi moverse. Sentí una presión en mi mente, como si algo intentara entrar. Las imágenes de mi vida seguían proyectándose en las paredes. Momentos felices, secretos que nunca compartí, miedos que había enterrado. «Eres mío», susurró la voz ahora dentro de mi cabeza. En un acto desesperado saqué mi teléfono y lo estrellé contra la computadora. La pantalla se apagó, y la figura emitió un sonido inhumano como un grito digital. Las puertas se abrieron de golpe, y corrí sin mirar atrás, sintiendo que algo me perseguía. Llegué a mi apartamento, temblando, y destruí mi computadora, mi router, todo lo que me conectaba a Internet. Durante días no salí de casa temiendo que el creador me encontrara. Pero las cosas no terminaron ahí. Empecé a ver cosas, sombras en las esquinas, reflejos en los espejos que no eran los míos. Mi teléfono, aunque desconectado, recibía mensajes de un remitente desconocido. «No puedes escapar, ya eres parte del umbral». Intenté buscar ayuda, pero nadie me creía. Un amigo programador me dijo que el creador no era una persona, sino un rumor en la Deep Web. Una entidad digital que recolectaba datos personales para absorber a sus víctimas, atrapándolas en un limbo entre el mundo real y el digital. No sé si es un hacker, un virus o algo sobrenatural, pero siento que una parte de mí ya no me pertenece. Me mudé a un pueblo remoto, sin internet, sin tecnología, pero las pesadillas no cesan. Veo a el creador en mis sueños, su rostro pixelado acercándose, susurrando que volverá por lo que le prometí. La Deep Web me enseñó que nunca conoces realmente a quienes encuentras en línea, porque no siempre son humanos. Mi curiosidad me costó mi paz, y ahora vivo mirando por encima del hombro, preguntándome si alguna vez escaparé del umbral. Vivir en un vecindario tranquilo siempre tuvo su encanto. Calles ordenadas, vecinos que saludan con una sonrisa, niños jugando en los jardines sin preocupaciones. Era el tipo de lugar donde podías dejar la bicicleta en el porche sin temor a que desapareciera.
Pero incluso en un lugar así donde todo parecía predecible, la pandemia del COVID-19 trajo un aire de incertidumbre que cambió las cosas. No solo por el virus, sino por algo más, algo que se escondía en las sombras de nuestro apacible suburbio. Todo comenzó con un auto extraño, un vehículo destartalado que no encajaba en el paisaje pulcro de nuestro vecindario. Ese auto, junto con problemas inexplicables de internet y la presencia de la policía, me llevó a descubrir un mundo oscuro que nunca imaginé que tocaría nuestras vidas. La Deep Web, un lugar donde las apariencias engañan y donde nunca terminas de conocer las verdaderas intenciones de quienes se cruzan en tu camino. Era el año 2020 y la pandemia había confinado a todos en sus hogares. Trabajaba desde casa, como muchos, con más tiempo libre de lo habitual. Mi esposa, Clara, y yo pasábamos los días adaptándonos a la nueva realidad, tratando de mantener la calma en medio de las noticias alarmantes y las restricciones. Nuestro vecindario, un rincón idílico en las afueras de la ciudad, siempre había sido un refugio de paz. Conocíamos a los vecinos lo suficiente como para intercambiar saludos, pero no éramos de esos que organizan barbacoas comunitarias. La tasa de criminalidad era casi inexistente. Lo más grave que recordaba era alguna multa por exceso de velocidad o un adolescente atrapado pintando grafitis. Pero durante la pandemia algo cambió. La llegada de forasteros, atraídos por la idea de que los suburbios eran menos estrictos con las medidas sanitarias, trajo un flujo de desconocidos. Los hoteles locales se llenaron, y pronto vimos autos desconocidos estacionados en las calles, algunos ocupados por personas que parecían vivir en ellos. Fue en ese contexto que apareció ese auto. Lo vi por primera vez una mañana mientras tomaba café junto a la ventana de la sala. Era un sedán viejo con la pintura descascarada, las llantas oxidadas y agujeros visibles en la carrocería. Las ventanas estaban cubiertas con papel oscuro, impidiendo ver el interior. Estaba estacionado frente a la casa de los Torres, una familia con varios adolescentes que iban a la secundaria local. Al principio pensé que era el auto de algún amigo de los chicos, tal vez alguien que se quedó varado por la cuarentena. Pero algo en ese vehículo me incomodaba. No era solo su aspecto descuidado, era la sensación de que no pertenecía. «Clara, ven a ver esto», le dije, señalando hacia la calle. Ella se acercó, frunció el ceño y miró el auto. «¿Qué tiene de raro? Probablemente es de alguien que está de visita», comentó encogiéndose de hombros. Intenté darle la razón, pero no podía quitarme la inquietud. Nunca había visto algo tan fuera de lugar en nuestro vecindario. Durante los días siguientes mantuve un ojo en el auto. No se movía mucho, pero cuando lo hacía era a horas extrañas, de madrugada o al anochecer, siempre sin que pudiera ver al conductor. Me sentía como un paranoico, vigilando desde la ventana como si fuera un detective de película. Clara empezó a notar mi obsesión y, aunque al principio se burlaba, pronto compartió mi inquietud. «Ese auto no encaja aquí», admitió una noche mientras cenábamos. «Tal vez deberíamos hablar con los Torres». Pero no queríamos parecer entrometidos, y mucho menos llamar a la policía por algo que podría ser una tontería. Después de todo, no teníamos pruebas de nada, solo una sensación. La pandemia ya nos tenía a todos al borde de los nervios, con historias de ocupantes ilegales y rumores de crímenes circulando por todas partes. Decidimos simplemente estar atentos. Una semana después, las cosas se pusieron más extrañas. Noté patrullas policiales recorriendo el vecindario, algo inusual para nuestra tranquila comunidad. Normalmente, la policía solo aparecía por cosas menores, como un gato perdido o una queja por ruido. Pero ahora las patrullas eran frecuentes, dando vueltas a cualquier hora. Al principio no relacioné esto con el auto sospechoso. Pensé que tal vez estaban buscando a algún adolescente problemático o investigando una infracción menor. Pero un día, mientras miraba por la ventana, vi a un oficial hablando con el señor Torres, tomando notas con expresión seria. Mi curiosidad se disparó. «Algo está pasando», le dije a Clara, que también observaba desde la ventana. «Tal vez alguien denunció una fiesta ilegal. Con las restricciones no se permiten reuniones de más de 6 personas», sugirió ella. Me pareció razonable. Después de todo, los adolescentes de los Torres eran conocidos por sus reuniones ruidosas, pero la presencia policial seguía siendo demasiado constante para algo tan simple. Esa misma noche nuestro internet empezó a fallar. Estábamos intentando ver una película en streaming, pero la pantalla se congelaba constantemente,
mostrando solo el círculo de carga. Reiniciamos el router, verificamos la conexión, incluso llamamos al proveedor de servicios, pero nadie tenía una explicación. Es como si algo estuviera interfiriendo, murmuré frustrado. Clara asintió, pero no le dio mayor importancia. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien se intensificó. Me asomé por la ventana y, para mi sorpresa, vi un auto de policía sin distintivos estacionado a unas casas de distancia, parcialmente oculto por unos arbustos. Mi corazón se aceleró. Esto ya no parecía una simple patrulla de rutina. «Clara, mira eso», susurré señalando el auto. Ella se acercó con los ojos muy abiertos. «¿Qué están haciendo ahí?», preguntó nerviosa. «No lo sé, pero esto es serio», respondí. Nos quedamos observando, esperando ver alguna señal, pero no pasó nada. El auto permaneció allí inmóvil, como una sombra acechante. La noche avanzó, y la sensación de inquietud no me dejaba dormir. Me levanté varias veces para mirar por la ventana, pero todo parecía tranquilo. Al día siguiente decidí hablar con los vecinos para obtener respuestas. Me acerqué a la casa de los Torres, tratando de sonar casual. El señor Torres, un hombre afable que siempre estaba dispuesto a charlar, me recibió con una sonrisa, pero noté cierta tensión en su rostro. «Oye, ¿has visto algo raro últimamente?», pregunté, mencionando el auto destartalado y las patrullas. Él dudó antes de responder. «Para ser honesto, no estoy seguro de qué pasa. La policía vino ayer preguntando sobre nuestra conexión a Internet y algunas actividades en línea. Dijeron que era un asunto de seguridad, pero no dieron detalles. Su respuesta me dejó más confundido. Internet. Nosotros también habíamos tenido problemas con la conexión. Le mencioné el auto extraño, pero él negó saber algo al respecto. Probablemente es solo un visitante», dijo, aunque no sonaba convencido. Regresé a casa, decidido a investigar por mi cuenta. Intenté conectarme a Internet, pero seguía sin funcionar correctamente. La señal estaba activa, pero no podía acceder a ningún sitio web ni enviar mensajes. Era como si algo bloqueara todo el tráfico saliente. Pasé horas revisando el router, escaneando en busca de virus. Incluso cambié la contraseña de la red, pero nada funcionó. Frustrado, saqué mi teléfono y usé los datos móviles para buscar información. Encontré foros en Reddit donde la gente hablaba de problemas similares, conexiones comprometidas, actividad sospechosa en sus redes, incluso cargos no autorizados en sus tarjetas de crédito. Me estremecí al leer sobre hackers que usaban redes Wi-Fi desprotegidas para acceder a la Deep Web, descargando contenido ilegal que luego aparecía en los historiales de navegación de las víctimas. ¿Podría estar pasando algo así en nuestro vecindario? Mientras seguía investigando, alguien golpeó la puerta con fuerza. Mi corazón dio un salto. Dudé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Era la policía? ¿O algo peor? Me acerqué lentamente y abrí la puerta, solo para ver a un joven desaliñado alejándose rápidamente. Tenía el cabello desordenado, la ropa sucia y los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. «¡Espera!», grité, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. Él se dio la vuelta, mirándome con una intensidad que me heló la sangre. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó en un susurro apenas audible. «¿Hacer qué?», respondí, confundido. Él repitió la pregunta, esta vez casi gritando, con los ojos desorbitados y saliva escapando de su boca. «¿Por qué lo hiciste?». Su comportamiento era errático, como si estuviera al borde de un colapso. No lo conocía, nunca lo había visto antes, pero su presencia me aterró. Sacudió la cabeza y se alejó corriendo, dejándome con el corazón en la garganta. Esa noche le conté todo a Clara. Estábamos de acuerdo en que algo estaba muy mal. El auto extraño, los problemas de Internet, las patrullas, el joven desquiciado, todo parecía conectado. Decidimos llamar a la policía al día siguiente, pero antes de que pudiéramos hacerlo, recibimos una visita inesperada. 2 oficiales se presentaron en nuestra puerta, preguntando si habíamos notado algo inusual en el vecindario. Les conté todo: el auto, los problemas de Internet, el encuentro con el joven extraño. Para mi sorpresa, parecían ansiosos por obtener información. Nos explicaron que estaban investigando a un individuo que había estado causando problemas en varias ciudades. Su nombre era Ethan, aunque a veces usaba el alias Cade.
Era un joven sin hogar, desplazado por la pandemia, con un talento excepcional para la informática, pero también con una mente perturbada por el abuso de drogas y una obsesión por la Deep Web. Ethan, según la policía, era un hacker que aprovechaba redes Wi-Fi desprotegidas para acceder a la Deep Web, donde navegaba por foros oscuros y descargaba contenido ilegal, principalmente material relacionado con abuso infantil. Lo más aterrador era que su actividad no solo comprometía las redes de las víctimas, sino que dejaba rastros de esas descargas en sus historiales, haciendo que personas inocentes parecieran culpables. Además, usaba los datos robados para realizar compras fraudulentas, alimentando su adicción. Había estado viajando por el Medio Oeste, conectándose a redes en cafeterías, gasolineras y vecindarios como el nuestro, dejando un rastro de caos. La policía lo había seguido hasta nuestro suburbio, y el auto destartalado era su base de operaciones, un vehículo lleno de cables, baterías y equipos improvisados que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Al día siguiente, las autoridades finalmente lo atraparon. Cuando inspeccionaron el auto, encontraron un caos de tecnología, cables conectados a baterías, un ventilador en el maletero, incluso paneles solares improvisados. Ethan era un genio, pero su talento estaba desperdiciado en actividades destructivas. Fue arrestado por delitos electrónicos y posesión de material ilegal, y su auto fue remolcado. Nunca más lo vimos, pero el impacto de su presencia permaneció. Nuestra conexión a Internet volvió a la normalidad, pero la sensación de vulnerabilidad no desapareció. La Deep Web, un mundo que apenas entendía, había traído el peligro hasta nuestra puerta, escondido en un auto que parecía inofensivo. La frase, "nunca terminas de conocer suficientemente a alguien", tomó un nuevo significado. No conocíamos a Ethan, pero su presencia nos enseñó que incluso un extraño puede alterar tu vida de formas inimaginables. Deseo que encuentre un camino mejor, que su talento no se pierda en la oscuridad de la Deep Web, pero una parte de mí teme que alguien como él siempre encontrará la manera de regresar. La idea de que nunca conoces realmente a las personas, incluso a las más cercanas, es algo que siempre consideré una exageración, una frase que suena profunda pero que no aplicaba a mi vida. Después de todo, ¿quién podría conocer mejor a alguien que un padre a su hijo? Pero esa creencia se derrumbó de la manera más dolorosa posible, y todo por culpa de la Deep Web, un lugar que transformó a mi hijo Lucas en un extraño, en alguien capaz de lo impensable. Lo que viví me dejó cicatrices que no sanarán jamás, y aunque trato de seguir adelante, el peso de lo que perdí me persigue cada día. Esta es la historia de cómo mi familia fue destrozada por un mundo digital oscuro y por mi propia incapacidad para ver las señales antes de que fuera demasiado tarde. Lucas siempre fue un chico brillante. A sus 18 años tenía una pasión por la tecnología que me llenaba de orgullo. Mientras que yo, a su edad, aún no sabía qué quería hacer con mi vida. Él tenía claro su camino. Quería dedicarse a la ciberseguridad. Mi esposa, Elena, y yo veíamos su entusiasmo como una señal de un futuro prometedor. La tecnología era un campo lleno de oportunidades, y Lucas parecía estar destinado a destacar. Para apoyarlo decidimos invertir en una computadora nueva, un equipo potente que le permitiera estudiar y practicar sin preocupaciones. Elena tenía sus dudas. Pensaba que deberíamos empujarlo a buscar un trabajo parcial para que aprendiera el valor del esfuerzo. Pero yo la convencí. Es nuestro hijo, y esto es lo que ama. Démosle la oportunidad de enfocarse en su pasión, le dije. Ella cedió, y así comenzó el viaje de Lucas hacia su sueño. Nunca imaginé que ese sería el principio de nuestra pesadilla. Al principio todo parecía perfecto. Lucas pasaba horas frente a su computadora, aprendiendo sobre programación, redes y seguridad informática. Nos contaba con entusiasmo lo que descubría, cómo proteger sistemas, detectar vulnerabilidades, incluso pequeños trucos para optimizar nuestra propia red en casa. Su energía era contagiosa, y yo me sentía orgulloso de verlo tan dedicado. Pero después de unas semanas algo cambió. Lucas empezó a distanciarse. Ya no compartía sus descubrimientos con nosotros, ni siquiera hablaba mucho. Se encerraba en su habitación, con la puerta cerrada y la luz de su monitor era lo único que iluminaba su rostro durante horas. Apenas comía con nosotros, y cuando lo hacía, estaba ausente,
como si su mente estuviera en otro lugar. Al principio lo atribuí a la intensidad de sus estudios o a una fase típica de la adolescencia. Después de todo, nunca había sido rebelde ni problemático. Siempre fue un buen hijo, respetuoso y cariñoso. Pero su aislamiento se volvía más profundo cada día, y empecé a notar que apenas dormía. La computadora estaba encendida a todas horas, incluso de madrugada. «¿Cuándo descansas, hijo?», le pregunté una vez tratando de sonar casual. Él solo murmuró algo sobre un proyecto importante y cambió de tema. Debería haber insistido, pero no lo hice. Una noche de invierno todo cambió. Yo suelo dormir profundamente, pero Elena me despertó, alarmada. Escuché un ruido fuerte afuera. Susurró, con los ojos llenos de preocupación. Me levanté de inmediato, sintiendo un nudo en el estómago. Agarré un bate de béisbol que guardábamos en el armario y salí a inspeccionar. La puerta trasera estaba cerrada, como siempre, pero algo no estaba bien. En el suelo de la cocina noté huellas de barro que no estaban allí cuando nos fuimos a dormir. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sosteniendo el bate con fuerza, revisé cada rincón de la casa, pero no encontré nada fuera de lo normal. Sin embargo, la sensación de que alguien había estado allí era innegable. Abrí la puerta trasera, listo para enfrentar a cualquier intruso, pero el patio estaba vacío. Miré hacia la oscuridad, escudriñando cada sombra, y por un momento creí ver un movimiento cerca de la cerca. Me quedé inmóvil con el bate en alto esperando, pero no pasó nada. Aliviado, pero aún tenso, regresé al interior, asegurándome de cerrar todo con llave. Tal vez fue un animal, le dije a Elena, aunque ninguno de los dos lo creía realmente. Los días siguientes fueron aún más inquietantes. Empezamos a notar cosas extrañas. Ventanas que dejábamos cerradas aparecían entreabiertas, objetos en el patio estaban rotos o movidos, y sufríamos cortes de energía inexplicables. A veces, veíamos figuras desconocidas merodeando cerca de la casa, siempre a lo lejos, desapareciendo antes de que pudiéramos identificarlas. Llamamos a la policía varias veces, pero no podían hacer mucho sin pruebas concretas. Nadie ha entrado, no han robado nada, nos decían, como si eso fuera suficiente para calmar nuestro miedo. Compré un arma para proteger a la familia, aunque rezaba por no tener que usarla. Elena estaba cada vez más nerviosa, y nuestra hija menor, Sofía, de 12 años, apenas salía de su habitación, asustada por las historias que escuchaba en las noticias sobre crímenes durante la pandemia. Pero lo que más me preocupaba era Lucas. Mientras todo esto sucedía, él parecía indiferente, como si los eventos no lo afectaran. No mostraba miedo ni sorpresa, solo seguía encerrado en su mundo digital. Empecé a sospechar que sabía algo, aunque me parecía una idea absurda. ¿Cómo podía mi propio hijo estar relacionado con esto? Una tarde, mientras Lucas estaba en el baño, cometí el error que cambiaría todo. Entré a su habitación, algo que rara vez hacía, y miré su computadora. La pantalla estaba encendida, mostrando una página que parecía una red social, pero no era ninguna que reconociera. El diseño era oscuro, con un aire inquietante, lleno de nombres de usuario extraños y mensajes cifrados. No entendía mucho, pero algo en esa página me dio escalofríos. Pensé en preguntarle qué era, pero temía su reacción. En lugar de confrontarlo, me fui, prometiéndome que hablaría con él más tarde. Esa fue mi primera gran equivocación. Esa noche, Elena y Sofía estaban en casa de los abuelos, dejando a Lucas, a nuestro hijo menor, Mateo, de 15 años, y a mí solos. Yo tenía trabajo temprano al día siguiente, y Mateo debía ir a la escuela, mientras que Lucas, como siempre, se negó a salir de su habitación. Al amanecer, un grito desgarrador me despertó. Era Mateo corriendo hacia mi habitación, pálido y temblando. «Papá, alguien entró en la casa», gritó, con lágrimas en los ojos. Lucas me dijo que me escondiera, pero los vi, estaban en el garaje. Mi corazón se aceleró. «¿Quiénes? ¿Qué están haciendo?», pregunté tratando de mantener la calma. «No sé, eran 2 hombres. Creo que están tratando de robar tu auto», respondió aterrorizado. Agarré el arma de mi mesita de noche y corrí hacia el garaje con la adrenalina disparada. Si alguien estaba allí, no iba a dejar que se salieran con la suya. Habían estado rondando nuestra casa durante semanas, y ahora habían cruzado la línea. Abrí la puerta del garaje, esperando encontrar a los intrusos, pero no había nadie. Revisé cada rincón con el arma en la mano,
pero el lugar estaba vacío. Estaba a punto de volver cuando algo me golpeó por detrás. El arma cayó al suelo, y antes de que pudiera reaccionar recibí otro golpe en la cabeza. Caí de rodillas aturdido, mientras mi atacante seguía golpeándome. Intenté girarme para ver su rostro, esperando que Lucas viniera en mi ayuda, pero lo que vi me dejó sin aliento. Era Lucas, mi propio hijo, con una mirada fría y una sonrisa perturbadora. Me golpeaba con una furia que no reconocía. Intenté protegerme, cubriendo mi cabeza con los brazos, pero él era implacable. Cada golpe iba dirigido a hacerme daño, a matarme. «Lucas, ¿qué haces?», grité, pero no respondió. Su expresión era la de un extraño, alguien que no tenía nada que ver con el chico que había criado. De repente escuché otro grito. Era Mateo corriendo hacia nosotros. Se detuvo en seco mirando a su hermano con una mezcla de incredulidad y terror. Lucas soltó una risa escalofriante. Tomó mi arma del suelo y se acercó lentamente a Mateo, con esa misma sonrisa siniestra. Intenté levantarme, pero el dolor me derribó de nuevo. Mateo, paralizado por un momento, reaccionó y corrió hacia la puerta trasera. Lucas lo siguió, pero algo lo detuvo. Apuntó el arma hacia algo que yo no podía ver desde el suelo, y su rostro se transformó en una máscara de puro terror. Antes de que pudiera entender qué pasaba, 3 hombres encapuchados irrumpieron en el garaje. Agarraron a Lucas, lo arrojaron al suelo, y uno de ellos sacó un arma. Todo pasó en segundos. Un disparo resonó y el cuerpo de Lucas cayó inmóvil en un charco de sangre. No pude moverme. Cerré los ojos deseando que fuera una pesadilla, pero cuando los abrí, la realidad me golpeó. Mi hijo estaba muerto. Grité con el corazón roto mientras los hombres se acercaban a mí. ¿Cómo pudieron hacerle esto a un niño?, les grité, llorando de dolor y rabia. Uno de ellos, con la voz fría, respondió: «Ese niño iba a matarte a ti y a tu otro hijo. Luego iría por tu esposa y tu hija. Y después planeaba un tiroteo en la escuela de tu hijo menor». No podía procesarlo. «Eso no es posible», susurré, con la voz quebrada. El hombre continuó: «Tu hijo quería ser famoso. Revisa su computadora. Todo está en la Deep Web, en foros de hackers donde publicaba sus planes. Le advertimos, le dimos oportunidades, pero no escuchó». Me señaló la computadora de Lucas, que seguía encendida en su habitación. «Educa mejor a tu otro hijo y, por Dios, vigila lo que hacen en Internet. Es un lugar peligroso». Antes de que pudiera responder, los hombres desaparecieron por el patio, como sombras. Mateo regresó llorando, diciendo que un cuarto hombre lo había atrapado en el patio, pero lo dejó ir. Llamé a la policía, y pronto estaba en una ambulancia, con cortes y moretones por todo el cuerpo. No pude mirar la computadora de Lucas esa noche. No tenía fuerzas. Han pasado años desde ese día y aún no he superado la pérdida. Mateo eligió un camino diferente, alejado de la tecnología, pero la sombra de lo que pasó con Lucas sigue sobre nosotros. Nunca entendí si la Deep Web lo corrompió o si siempre tuvo esas ideas oscuras y solo encontró en ese mundo un lugar para alimentarlas. Lo único que sé es que, si hubiéramos hablado, si hubiera revisado su computadora antes, tal vez podría haberlo salvado. Los hombres que lo mataron nunca fueron encontrados. No sé si evitaron una tragedia mayor o si solo fueron asesinos. Lo que sí sé es que perdí a mi hijo, y la Deep Web me lo arrebató para siempre. Nunca puedes estar seguro de conocer realmente a las personas, incluso a aquellas con las que has compartido años de convivencia. Es una idea que escuchamos con frecuencia, pero pocas veces nos detenemos a reflexionarla en profundidad. Yo no lo hice, y ese descuido pudo haber sido el error más grave de mi vida, uno que casi me cuesta todo. Permítanme contarles sobre Marcus Bain, un hombre que marcó mi existencia de una manera que aún me persigue. Marcus no era solo un vecino. Era alguien que a simple vista parecía la personificación de la amabilidad, pero escondía un lado oscuro que lo conectaba con los rincones más siniestros de la Deep Web, un lugar donde sus verdaderos deseos tomaban forma. Marcus vivía en la casa de al lado desde que éramos niños. Siempre fue un tipo tranquilo, de esos que saludan con una sonrisa y están dispuestos a echar una mano sin pedir nada a cambio. Cuando el auto de mi padre fallaba, él aparecía con sus herramientas, solucionando el problema con una destreza que siempre me sorprendía. Si había que reparar una cerca o mover muebles pesados, Marcus era el primero en ofrecerse. Mi madre, agradecida,
Solía regalarle postres caseros, especialmente su pastel de chocolate, que él recibía con una gratitud casi infantil. Nunca vi en él nada extraño, nada que sugiriera que algo no estaba bien. Era, en todos los sentidos, el vecino ideal, alguien en quien confiábamos sin dudar. Sin embargo, había un detalle peculiar: su relación con su madre. Marcus era extremadamente dependiente de ella, siempre a su lado, como si no pudiera existir sin su presencia. Cuando ella falleció en 2003, algo en él cambió, aunque no era evidente a simple vista. Seguía siendo el mismo hombre servicial, pero ahora vivía solo, sumergido en su mundo, un mundo que, como descubriría más tarde, estaba entrelazado con la Deep Web. Mi interés por la tecnología siempre fue limitado, pero Marcus era un experto. Pasaba horas frente a su computadora, hablando de programas, sistemas operativos y cosas que para mí eran un misterio. Cuando le mencioné que necesitaba una computadora nueva porque la mía estaba obsoleta, no dudó en ofrecerme ayuda. Tengo una que acabo de arreglar, está casi como nueva. Pásate por mi casa cuando quieras y te la doy, me dijo con esa sonrisa suya, siempre tan amigable. No lo pensé dos veces. Después de todo, era Marcus, el tipo que nunca había dado un solo motivo para desconfiar. Esa tarde, bajo una lluvia torrencial, llegué a su casa. Me recibió con un café caliente y una charla casual sobre el clima, como si nada pudiera alterar su calma. Me llevó a su sala, donde la computadora estaba lista sobre una mesa. La optimicé para que funcione sin problemas. No es gran cosa, pero te servirá hasta que compres una mejor, explicó mientras me mostraba el equipo. Era un gesto generoso, más de lo que esperaba. No tenías que hacerlo, Marcus. Te la devolveré en cuanto pueda comprar una nueva, lo prometo, le dije sintiéndome genuinamente agradecido. Él solo sacudió la cabeza y respondió: tranquilo, amigo, no hay prisa, realmente no la necesito. Para agradecerle, le invité a tomar unas cervezas, y él aceptó con entusiasmo diciendo que hacía tiempo que no compartía un momento así con un amigo. Mientras revisaba la computadora, noté que Marcus me miraba de una manera extraña, como si quisiera decir algo importante pero no encontrara las palabras. Finalmente rompió el silencio. Oye, quiero mostrarte algo especial, ven conmigo. Pensé que me enseñaría otro proyecto tecnológico, tal vez una computadora más avanzada o algún software que había estado desarrollando. Me llevó a una habitación en la parte trasera de su casa, un espacio que nunca había visto. Allí había una computadora conectada a un proyector, y la pantalla mostraba una imagen borrosa que pronto se aclaró, revelando una escena que me heló la sangre. Era un video y en él estaba Marcus, pero no el Marcus que conocía. Estaba con otro hombre, alguien que no reconocí. Al principio pensé que era una especie de grabación personal, tal vez algo privado que no debía haber visto. Pero a medida que las imágenes se volvían más nítidas, la verdad me golpeó con una fuerza brutal. Marcus no estaba simplemente interactuando con este hombre, lo estaba atacando. Mordía su cuello con una ferocidad animal, arrancando pedazos de carne mientras la sangre empapaba su ropa. No era la escena elegante de un vampiro de película, era crudo, salvaje, grotesco. Lo más perturbador era la expresión del otro hombre. Gritaba de dolor pero también sonreía como si estuviera en éxtasis, como si disfrutara de su propia destrucción. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que veía. Miré a Marcus, que observaba la pantalla con una calma escalofriante, como si contemplara una obra de arte. El terror comenzó a apoderarse de mí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Por qué me estás mostrando esto?, logré susurrar con la voz temblorosa. No podía entender cómo el hombre que había sido mi vecino toda la vida, el que ayudaba con las reparaciones y comía los pasteles de mi madre, podía estar involucrado en algo tan macabro. Él me miró, todavía con esa serenidad inquietante, y dijo: no te asustes, solo escúchame. Esto es algo hermoso, una conexión profunda entre dos personas. Daniel, el hombre del video, y yo compartimos algo único, algo que la mayoría no puede entender. No soy un monstruo, solo tengo necesidades diferentes, necesidades que he aprendido a aceptar. Y tú puedes ser parte de esto también. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. No podía creer lo que oía. ¿Estaba sugiriendo que me uniera a él en esa locura? No quiero ningún vínculo, Marcus. Creo que hay un malentendido. Respondí tratando de mantener la calma mientras mi mente se llenaba de pánico.
Él sonrió, una sonrisa que ya no era amigable, sino siniestra. No hay malentendido. Esto es lo mejor que te puede pasar. Sé que lo disfrutarás. No podía quedarme allí. Mis piernas temblaban, pero me obligué a moverme hacia la puerta principal. Quería gritar, correr, desaparecer. Marcus no me detuvo, pero cuando intenté abrir la puerta, descubrí que estaba cerrada con llave. ¿Por qué está cerrada?, pregunté, sintiendo que el pánico me consumía. Él seguía sonriendo, ahora más cerca, su presencia cada vez más opresiva. No necesitas irte todavía. Quiero que entiendas, que sientas lo que yo siento, dijo acercándose lentamente. Aunque éramos de la misma estatura, en ese momento me sentí diminuto, como si él fuera una sombra gigantesca a punto de tragarme. Es normal tener miedo. Daniel también lo tuvo, pero al final lo disfrutó. Entre nosotros será aún mejor. Vamos a compartir algo eterno, algo que nos unirá para siempre, continuó, con un tono que mezclaba persuasión y amenaza. Mi instinto de supervivencia se activó. Corrí hacia una mesa cercana y agarré un florero pesado, dispuesto a usarlo para defenderme. Intenté golpearlo, pero Marcus fue más rápido. Esquivó mis movimientos con una agilidad que no esperaba, como si hubiera practicado esto antes. Me sentía como un niño enfrentándose a un depredador. Sin otra opción, lancé el florero contra una ventana cercana, rompiendo el vidrio en 1000 pedazos. El sonido sorprendió a Marcus, cuya sonrisa finalmente desapareció. Aproveché ese momento de confusión y corrí hacia la ventana rota, pero antes de que pudiera saltar, él se abalanzó sobre mí, sujetándome con fuerza. Me tenía en el suelo, boca abajo, con una mano tapándome la boca y la otra inmovilizándome. No puedes irte ahora. Te conté mi secreto, te di una computadora. ¿Por qué eres tan desagradecido? No tienes que morir, podemos empezar con algo pequeño, tus dedos, por ejemplo. Ábrete a esto. Susurraba mientras su voz se volvía más intensa, más enferma. El dolor llegó antes de que pudiera procesar sus palabras. Sentí sus dientes hundirse en mi espalda, arrancando pedazos de mi piel. La sangre corría por mi cuerpo mientras forcejeaba desesperadamente, pero su fuerza era abrumadora. Mis gritos se ahogaban contra su mano y el terror me paralizaba. En un último acto de desesperación, metí la mano en mi bolsillo, saqué mis llaves y las clavé en su costado con toda la fuerza que pude reunir. Marcus aflojó su agarre y aproveché para gritar por ayuda, esperando que alguien en el vecindario me oyera. Me liberé de su presa y, sin mirar atrás, me lancé por la ventana rota. Los cristales cortaron mi piel, pero el dolor no importaba. Solo quería sobrevivir. Corrí hasta la calle, donde un auto que pasaba se detuvo al verme. El conductor, horrorizado por mi estado, me llevó al hospital. Mientras me alejaba, vi a Marcus en la distancia, corriendo tras de mí con una expresión extraña, como si aún creyera que podía convencerme de unirme a su mundo. Alerté a mi familia, y ellos llamaron a la policía de inmediato. Cuando las autoridades llegaron a la casa de Marcus, él ya había desaparecido. No encontraron rastros de él, como si se hubiera esfumado. Sobreviví, pero las heridas que dejó no fueron solo físicas. Las cicatrices en mi cuerpo son un recordatorio constante de aquella noche, pero las heridas emocionales son aún peores. No puedo quitarme la camisa en público. Evito las piscinas, las playas, cualquier lugar donde alguien pueda ver las marcas que dejó Marcus. La gente me dice que soy valiente, que las cicatrices no son gran cosa, pero para mí lo son todo. Cambiaron mi vida para siempre. No hice nada para merecer esto, y aunque Marcus nunca fue encontrado, ningún castigo podría devolverme la paz que perdí. Lo que más me atormenta es pensar en cómo llegué a esa situación. La Deep Web fue la clave. Marcus no era solo un vecino amable, era un depredador que usaba los foros ocultos de la Deep Web para encontrar personas dispuestas a participar en sus rituales macabros. Allí, en los rincones más oscuros de Internet, buscaba a aquellos que, como él, veían en la violencia y el canibalismo una forma de conexión. La víctima del video, Daniel, no fue engañada. Estaba allí por voluntad propia, fascinada por la idea de entregarse a Marcus. La Deep Web le permitió a Marcus alimentar sus deseos más oscuros, conectándolo con personas que compartían su visión retorcida del mundo. Nunca sospeché que el hombre que comía pastel de chocolate en nuestra cocina navegaba por esos sitios, planeando actos que desafían toda humanidad. Mi barrio siempre fue tranquilo.
un lugar donde las puertas podían quedarse sin llave y los vecinos se saludaban con confianza. Marcus rompió esa ilusión. La frase "nunca terminas de conocer suficientemente a alguien" se convirtió en una verdad dolorosa. Creí que lo conocía, pero solo veía la máscara que él quería mostrar. La Deep Web le dio un espacio para ser quien realmente era, y yo, sin saberlo, estuve a punto de convertirme en su próxima víctima. Ahora, cada vez que pienso en él, siento un escalofrío. No sé dónde está, pero espero nunca volver a cruzarme con él, ni en este mundo ni en los oscuros callejones de la Deep Web.